corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. Bien, muy buenas tardes, buenas noches para todos. Nuevamente compartiendo, ¿verdad?, nuestras clases de Derecho Civil, en este caso, cosas reales. A ver si me están escuchando ya los compañeros que están ya ahora en línea conmigo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mucho gusto, Lilian. Otro. Doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Waldina. Sí mismo, doctor. Otros. ¿Algunas preguntas tiene antes de iniciar nuestra actividad de la fecha? Entonces pasamos directamente a desarrollar un poco la clase. Ya estuve mirando los trabajos de algunos compañeros que ya han levantado en la plataforma y espero que los otros puedan ir alzando ya sus tareas, ¿verdad?, para ir cotejando su participación y su interacción social dentro de lo que es nuestra materia, la lectura comprensiva de cada unidad correspondiente. Voy a compartir con ustedes. Discúlpame, doctor, no le escuché porque estoy manejando. Estoy viniendo de Ubicuí y medio que se entrecorta la llamada, doctor. No entendí. ¿Hablaste algo de la tarea? Sí, la tarea que tenemos de la semana pasada, del viernes y del lunes, ¿verdad? Ya estuve mirando y viendo que algunos han alzado y los que no, espero que esta semana, en este fin de semana, puedan ponerse en el trabajo, en el estudio de la lectura y alzarme sus tareas para cotejarle la siguiente semana. Correcto, doctor. Yo ayer envié las dos tareas. Bueno, está bien. Entonces seguramente ya recibió su calificación correspondiente, su cotejo respecto al trabajo. Bien, hoy vamos a trabajar sobre 3 capítulos respecto al Código Civil, donde hablaríamos o estaríamos tratando de compartir la conservación de la posesión, el sujeto, objeto y los efectos de la posesión correspondiente. Ahí tenemos nuestras competencias, capacidades, la fundamentación para el día de hoy. Y ya directamente verá la actividad que corresponde a la unidad 7, que es conservación de la posesión. Vamos a tratar de leer un poco el requisito exigido en los sistemas de Savini y Innerim para la conservación de la posesión. Conservación de las cosas por sí y por medio de representantes. Distintos supuestos, manifestación de la voluntad del detentador de posesión a nombre propio, pérdida de la posesión, forma en que se produce pérdida corpórea, distintos supuestos como el constituto posesorio, el traditio bredi manu y tradición y abandono de las cosas. Entonces, ya directamente verán, vamos a ver acá requisitos exigidos en los sistemas Savini y de Earings para la conservación de la posesión. Acá tenemos la adquisición de la posesión requiere la concurrencia de 2 elementos, el corpus y el animus domini.
Si alguna de ellas falta, no hay posesión. Entonces, acá es importante tener en cuenta lo que el código también y lo que corresponde, ¿verdad?, a las diferentes culturas, cómo define el corpus y el dominus domini, el animus domini respecto a él. Entonces, que para conservar la posesión no es necesario estar siempre en contacto material con las cosas o ejercer permanentemente actos posesorios sobre ella, sino que es suficiente con la intención o ánimo de conservarlo. De lo contrario, estaríamos obligados, como el caracol, de llevar la casa encima de repente. Distinto es cuando se trata de conservar la posesión que ya ha sido adquirido. No es necesario que ambos elementos estén reunidos, sino que la posesión puede ser conservada solo con el ánimo. De esto se deriva las siguientes consecuencias. Entonces, el primero, tenemos la conservación de la posesión. No es necesario estar siempre en contacto material con las cosas. Y después tenemos la conservación, la posesión que conserva no se pierde, y la posesión que se conserva, la posesión que se conserva no se pierde, y la posesión que no se conserva se pierde. En el artículo 1936 expresa: se juzga que la posesión continúa mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida. Esta se producirá. Esto conlleva la idea de que la posesión se conserva mientras no se produzca un hecho que cause su pérdida. En consecuencia, para conservar la posesión, no es exigible ni necesario que la persona esté permanentemente concentrando su pensamiento en la cosa poseída. Al contrario, la ley presume que la voluntad de poseer continúa mientras no ocurra un hecho externo que cause su pérdida en este caso. Entonces, toda posesión, ¿verdad?, cuando tenemos nosotros algún título legal de poseerlo, no hace falta tenerla a mano, lo que me está diciendo. La presunción sobre la conservación de la posesión, de lo que establece el artículo 121, que expresa: salvo prueba contrario, se presume que la posesión conserva el mismo carácter con que fue adquirido. Esto en el caso de que haya cosa que pueda ser cambiada, cambiada físicamente. Entonces, si no hay una explicación, entonces sigue intacto así como se ha adquirido desde el comienzo. Se habla mucho de un vehículo que se pueda comprar, ¿verdad?, y que de repente se venda otra vez de esa manera sin que se le haya adherido alguna otra cosa. Nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, las causas y las cualidades o los vicios de posesión. El que comenzó a poseer por sí y como propietario continúa poseyendo como tal, mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer por otro. El que ha comenzado a poseer por otro se presume que continúa poseyendo por el mismo título mientras no se pruebe lo contrario. Ahí, por ejemplo, el caso de vehículo, cuando compramos un vehículo de cierto color, ¿verdad?, para que podamos cambiar, es importante que cambiemos todas las documentaciones si vamos a cambiar de color ese medio de transporte. Conservación de la cosa por sí y por medio de representante. Distinto supuesto. Manifestación de la voluntad del detentador de poseer a nombre propio. El código, si bien no hace alusión expresa a la conservación de la posesión por medio de representante, eso no significa que solo pueda ser conservada por el poseedor de la cosa. Tal el caso de la locación, cuando el locatario
resulta ser representante del locador, pudiendo incluso este locatario, ¿verdad?, subalquilar un inmueble a terceros sin decirle que su posesión es derivado o inmediato como representante del locador, aunque los sublocatorios crean que conserva la posesión para el locatario. En rigor lo hace para el verdadero poseedor, propietario, locador en su caso, dado que su mera creencia es inoperante. O sea, que el creer nomás no hace que la persona sea poseedor de las cosas. Se tiene que demostrar con documentos correspondientes. Pérdida de la posesión, forma en que produce la pérdida. En principio general es que la posesión que se extingue es reemplazada por otra que nace. Importante. Entonces, en principio, el que posee, que tenga una posesión, se extingue o pierde aquella cuando nace otra posesión. Lo que significa que no haya situaciones en las cuales una persona pueda perder la posesión sin que otra adquiera. Las formas de perder la posesión están contenidas en las normativas del artículo 1936 que expresa que se juzga que la posesión sobre la cosa continúa mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida. Esta se producirá cuando la cosa hubiere sido puesta fuera del comercio. D, por abandono o en su caso por cesación de poder de hecho ejercido sobre ella, la interrupción ocasional por impedimento transitorio no produce efecto. Tenemos otro por pérdida o extravío también. Podemos perder la posesión de las cosas. Se me perdió algo, nadie sabe de aquello. Entonces yo tengo que declarar esa pérdida y terminó ahí mi relación de posesión. Ahora, otro ha encontrado, no sabe de quién es esa pérdida, porque tiene que buscar al dueño. No se encuentra al dueño, puede documentar como suyo. Eso ya vamos a ir viendo más adelante. Por especificación. Por especificación tiene el sentido, ¿verdad?, de sacar las cosas o dividir las cosas correspondientes. Escuchen, siempre que el autor de ella adquiera el dominio, la especificación es un modo de adquirir el dominio mediante la transformación de una materia prima ajena en una especie nueva. Según el artículo 2047, el problema que plantea consiste en determinar quién es el propietario de la especie nueva, que la misma norma resuelve en el sentido de que la especificación atribuye la propiedad de la especie al que, con su trabajo, transforma la materia prima de otro en especie nueva, sin importar que lo haga de buena o mala fe. De modo que, en el poseedor de la materia transformada, la pierde en beneficio del especificador, que adquiere la propiedad de la especie nueva. Vamos a ver un poco ahora. Por desposesión, sea del poseedor mediato o del inmediato, cuando transcurriere un año sin que estos ejerzan acto de posesión o sin turbar la del usurpador. La desposesión se opera aquí por negligencia del mismo poseedor, que no obstante el perjuicio que le ocasiona el acto ilícito de que es víctima, deja transcurrir un año sin realizar ninguna diligencia encaminada a la recuperación de la pérdida o de la posesión que ha perdido en el momento. Acá tenemos la pérdida corpore, pérdida animus y pérdida corpore et animus. En la pérdida corpus, la posesión se pierde por falta del corpo o del cuerpo en todos los casos en que el poseedor se halla en la imposibilidad
de disponer físicamente de las cosas, en tanto esta indisponibilidad sea definitiva y no transitoria, de modo que su intención no resulta suficiente para conservar la posesión. Esto ocurre en los siguientes casos. Extinción de la cosa o el objeto de la posesión lo constituye las cosas de existencia actual y que están en el comercio. Consecuentemente, si la cosa se extingue, se pierde también la posesión por falta del objeto. Que puede ser, por ejemplo, esta naftalina, de repente se va perdiendo, ¿verdad? Por el tiempo. El alcohol también de repente puede evaporarse, entonces se extingue la posición de la posesión de aquellas cosas. Imposibilidad de ejercer acto posesorio. Tal serían los casos de los animales salvajes que huyen o de domesticados que recuperan su antigua libertad, en tanto el poseedor no los haya perseguido, ¿verdad? Entonces, por imposibilidad de ejercer ese acto posesorio, entonces se pierde también. Intervención unilateral del título. Se pierde la posesión cuando el poseedor inmediato o derivado, que conserva la posesión para el poseedor mediato originario, decide convertirse él mismo en poseedor y esa intención se manifiesta por acto exterior que produce efecto. Aquí la posesión pierde el corpus, pues en el desposeído subsiste la intención de conservar, pero su intención no basta para ello, ya que se haya impedido de disponer materialmente de las cosas. De desposesión violenta. Se contempla la posesión violenta en lo que el adquiriente es reputado poseer de mala fe y viciosa. La desposesión puede ser sufrida directamente por el poseedor o por quien tiene la cosa por él. Esto es, cuando quien sufre la violencia es el tenedor que posee la cosa en nombre de otro. Ejemplo, si el despojado del locatario, de repente el despojado es el locatario de un inmueble. Pérdida ánimos. La posesión se pierde por falta de animus domini. Estábamos hablando al inicio, ¿verdad? El ánimo de tener es aquel caso en que cesa porque lo que desaparece es la voluntad o la intención de poseer por parte del mismo poseedor. Aun cuando subsista la relación material con la cosa, esto ocurre también en el siguiente supuesto, en la usurpación o desposesión clandestina. Esto ocurre cuando una persona se apodera de una cosa en ausencia del poseedor, sin emplear actos de violencia para ello, y entra a poseer la cosa poseída por el anterior propietario. Entonces, usurpa, ¿verdad? Y después el poseedor ya no tiene ánimo de tener el dominio sobre esa cosa que es suya. De distinciones en supuesto: constituto posesorio, traditio brevi mano, tradición y abandono. En estos casos, el poseedor deja de serlo sin realizar actos materiales de entrega, e incluso en algunos de ellos se sigue conservando el corpus. No obstante, la posesión se pierde. Es claro que se extingue por falta del animus domini, del dominio de las cosas, el ánimo de tener dominio sobre las cosas, en la persona que hasta la realización del acto jurídico respectivo ostenta la calidad de poseedor. Hasta ahí entonces nuestra unidad 7, pasamos a la unidad 8. En ella está sujeto y objeto de la posesión.
capacidad para adquirir la posesión por sí, capacidad para adquirir la posesión por medio de otro, requisitos, cosas susceptibles de poseer, extensión de la posesión, cosa simple y compuesta, universalidad de hechos y de derecho, cosas indivisibles como poseerlo, posesión in solidum, que no puede ser dividida, la coposesión y la cuasiposesión. A ver si en nuestro Código Civil, de qué manera, ¿verdad? Está estas posesiones, estos sujetos y objetos de posesión. Acá tenemos lo primero que dice, según el artículo 1925, capacidad para poseer la posesión por sí. Tener 14 años, dice, las personas físicas y de existencia visible tienen capacidad reconocida por la ley para adquirir la posesión desde que tiene cumplido 14 años de edad. Según lo establece el artículo 1925, pueden adquirir por aprehensión la posesión originaria quienes hubieran cumplido 14 años, como también toda persona capaz de discernimiento. De los 14 años, capaz que tenga discernimiento. O sea, que aquel orate no puede tener posesión porque no es capaz, no tiene la capacidad de poseer las cosas. Tenemos el Código Civil, no contiene una norma expresa referente a la adquisición de la posesión por intermediario. Sin embargo, surge de la naturaleza de los actos jurídicos que los mismos pueden ser realizados por un representante o mandatario con poder especial tal lo que establece en el artículo 884, son necesarios poderes especiales para los siguientes casos: efectuar cualquier acto a título oneroso o gratuito tendiente a constituir, transmitir, renunciar o extinguir derechos reales sobre inmuebles. El poder especial a que se refiere este inciso no comprende la facultad de hipotecar o transferir derechos reales por deuda anteriores al mandato. Se parte aquí de la idea que la posesión responde a los derechos reales. Después tenemos los requisitos. Los requisitos para adquirir la posesión, aparte de la capacidad de 14 años, son aquellos requisitos para realizar actos jurídicos voluntarios previstos en el artículo 227. Los actos jurídicos previstos en este artículo son los que, ejecutados con discernimiento, intención y libertad, determina una modificación o extinción de derechos. Los que no reúnan tales requisitos no producirán por sí efecto alguno. Cosas susceptibles de posesión. Tenemos las cosas susceptibles, las cosas que se pueden poseer. Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de posesión. No lo serán los bienes que no fueren cosas, salvo disposiciones establecidas en este código correspondiente. Las cosas que están en el comercio están referidas al artículo 1896. Están en el comercio todas cosas cuya enajenación no fuese expresamente prohibido o no dependiese de una autoridad pública. Las cosas que no están en el comercio, como ser bienes de dominio público del Estado, de las municipalidades, las cosas afectadas a las instituciones de bien familiar, ¿verdad? Tampoco puede ser susceptible a posesión. Para que una cosa sea susceptible de posesión, debe tratarse de una cosa determinada, es decir, debe tratarse de una cosa mueble o inmueble. No es posible poseer una cosa indeterminada o genérica. Debe ser sí material y específica, tal como sucede con la propiedad o dominio de las cosas y las instituciones relacionadas con el derecho de reivindicación de la prenda, de la hipoteca, de la tradición, cuyo objeto se trata siempre de un bien corporal, concreto y específico.
extensión de la posesión. Según nuestro Código Civil, en el artículo 1911, podemos ver, ¿verdad?, que reconoce la concurrencia de un poseedor mediato y otro mediato sobre cosa, que resultan de distinto alcance, porque uno posee por sí mismo con el animum rens sibi habendi, ánimo de tener las cosas para sí mismo, en tanto que el otro posee a nombre de otro o reconociendo la posesión de otro sobre las cosas. En el artículo 1935 dice, la posesión fundada en un título comprende solo la extensión del título, sin perjuicio de las agregaciones que por otras causas hubiese hecho el poseedor. Esto significa que si alguien posee en razón de título la posesión, no puede extender más allá de la propia extensión que revela el título. En todo caso, si hubiere un excedente sobre la extensión determinada en el título, habrá otra posesión distinta e independiente, aunque pueda ser adyacente, contigua y aún confundida con la misma cosa. Esto en el caso de que haya excedente en inmuebles, de repente, no porque no tenga dueño, yo tengo que poner y adquirir a mi nombre sin comunicar a las autoridades correspondientes. Cosas simples y compuestas. Las cosas simples, ¿verdad? El código tampoco legisla sobre cosas simples, pero como tal debe tenerse aquellas cosas que constituyen una unidad, aunque tal unidad resulte la conjunción de varios elementos, siempre que tales elementos, al aparecer orgánicamente fundidos o reunidos, se perciba como una individualidad. Y las cosas compuestas, aquellas que están formadas por unión física de cosas simples, sean o no de la misma naturaleza, como sería el caso de varias cabezas de ovejas reunidas que constituye un rebaño de ovejas. ¿Ya? La universalidad de hechos y derechos, pluralidad de bienes que se consideran una unidad. Puede ser una unidad de hecho o de derecho. Son de hecho aquellos que establece la voluntad del propietario, como sería una biblioteca formada por una colección de libros, o el mobiliario de una casa, o de muebles, las que establece la ley. Así el patrimonio y la sucesión de una persona son universales de derecho que no pueden ser divididas sino en cuotas, alicuotas, pero no es parte determinada por sí misma. Cosas indivisibles. La posesión de las cosas indivisibles en la relación jurídica en que la posesión es ejercida por varias personas, cada una de las cuales es poseedora de una cuota parte, tal como sucede en el condominio. Las cosas indivisibles es aquella que no se puede dividir en varias partes sin destruirse, y ello impide la posibilidad de ejercer sobre ella la posesión exclusiva, admitiendo la posesión indivisa. Por eso el artículo 1915 dice, si dos o más personas poseyeran en común una cosa indivisa, podría cada una ejercer sobre ella acto posesorio, con tal que no excluya los de los otros poseedores. Posesión insólidum. La posesión insólidum no es admitida en nuestro código, y ella se refiere a la posesión solidaria de una misma cosa por varias personas, puesto en un principio consagrado la disponibilidad de que concurra dos posesiones iguales y de la misma naturaleza sobre la misma cosa o objeto. Pero en el artículo 1923 establece, si fuese varios los poseedores, la naturaleza de la posesión se juzgará respecto de cada uno de ellos, como corresponde. Tenemos después la coposesión y la cuasi posesión.
La coposesión, cuando no está legislada expresamente, surge en el artículo 1915, que establece: si dos o más personas poseyesen en común una cosa indivisa, podrá cada una ejercer sobre ella acto posesorio, con tal que no excluya lo de los otros poseedores. Es decir, no se descarta la idea de que más de una persona ejerza la posesión de una indivisa, bajo la condición de que la posesión de uno no excluya la de los demás poseedores. Ejemplo, la posesión de una estatua. Cuasi posesión. En la doctrina clásica romanista se distinguía las cosas corpóreas e incorpóreas. Sobre las corpóreas se ejerce el derecho real de dominio, y el que se comportaba como dueño de la cosa era llamado poseedor, mientras que sobre las incorporales, el que se comportaba como titular del derecho real, que no fuera dominio, era llamado cuasi poseedor. En realidad, en nuestro derecho no hay posesión sobre cosas incorpóreas, y la cuasi posesión es inexistente en nuestro Código Civil paraguayo. Bien, ¿algunas preguntas hasta allí? Estamos terminando la unidad 8 para pasar después a la unidad 9. Si no hay ninguna, sigo hasta terminar y después compartimos los trabajos que vamos a estar teniendo. De mi parte, doctor, muy clarito, muy claro. Bueno, sigo nomás entonces. Ninguna pregunta, profe. ¿No? Sigo compartiendo con ustedes. La última unidad de la fecha del efecto de la posesión en la unidad 9. Efecto mediato e inmediato. Sus conceptos, la diferencia, las cosas robadas y perdidas, la que ya estuvimos compartiendo, ¿verdad? Anteriormente también, la reivindicación de las mismas. Efecto de posesión con relación a la prescripción, a la percepción de frutos y a las acciones posesorias. Derechos y obligaciones inherentes a las acciones posesorias, derechos y obligaciones inherentes a la posesión, relación del poseedor de buena fe y el dueño de la cosa. Sigo aquí, ya tenemos el desarrollo. Efectos mediatos son los que se producen por la posesión en concurso con otras circunstancias. Efectos mediatos, y ahora efectos inmediatos de la posesión, son aquellos que producen la posesión por sí sola, sin necesidad de concurso de otras circunstancias. Fíjense la diferencia. Efectos de posesión con relación a las cosas muebles. Se adquiere la propiedad de las cosas muebles por su posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas. La buena fe debe existir al tiempo de la adquisición. Es ahí donde uno tiene que tratar de discernir el tiempo mismo de la adquisición de las cosas, de qué manera adquirió el dueño la cosa, ¿verdad? De tal manera a que se posesione realmente sobre ella. El adquiriente no es de buena fe cuando sabe que la cosa no pertenece al enajenante, o cuando su ignorancia proviene de culpa grave. Hay cuaporanda, hay cuaporanda, título me hace falso. Yo guacho. No es posible, porque yo no hice de buena fe. Al saber lo hice. Ahora, si yo no sabía, me venden, estoy en posesión y puedo a través de unas acciones, llegar, ¿verdad?, a esclarecer primeramente la situación y por supuesto luego poner
dentro del juicio la posesión de aquella cosa. Esta disposición no se aplicará a las universalidades ni a los bienes que deben registrarse por exigencia de la ley, los inmuebles, los vehículos. Por tanto, no siendo la cosa robada o perdida, su poseedor de buena fe adquiere su propiedad si se cumplen los otros requisitos. Con relación a la universalidad, la restricción enfoca la circunstancia de que las mismas carecen de un contenido corporal único. En cuanto a los bienes muebles, sabemos bienes muebles que deben inscribirse en algún registro, cae de por sí que el reconocimiento de propiedad no puede existir sin esa inscripción y sin la instrumentalización indispensable al efecto. En cuanto a los bienes muebles que deben inscribirse en algún registro, cae de por sí que el reconocimiento de propiedad no puede existir sin esa inscripción y sin la instrumentalización indispensable al efecto. Cosas robadas y perdidas, reivindicación de las mismas. La normativa del artículo 2058 establece: se adquiere la propiedad de las cosas muebles por su posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas. La buena fe debe existir al tiempo de la adquisición. El adquiriente no es de buena fe cuando sabe que la cosa no pertenece al enajenante, o cuando su ignorancia proviene de culpa grave. Esta disposición no se aplicará a las universalidades ni a los bienes que pueden registrarse por exigencia de la ley. ¿Y cuándo una cosa puede ser considerada robada en este caso? En el artículo 2059 dice: serán consideradas cosas robadas las sustraídas violentamente o clandestinamente, pero no aquellas que salieron del poder de su propietario por abuso de confianza, violación de depósito u otro acto engañoso o estafa. Ya viene a ser otras cosas, no es robo, estafa, engaño. Es que en las cosas robadas, las cosas han salido del poder del propietario contra su voluntad. En las restantes han salido con su voluntad y siguen la suerte de la misma. Aunque sea equivocada, no pudiendo recaer en tercero de buena fe el fracaso de la confianza que el propietario pueda hacer teniendo en otro, al entregarse la cosa sin desmedro de las acciones personales que tenga derecho a ejercer contra el causante de su pérdida de dominio. Bueno, vamos a poner un ejemplo clásico aquí entre estafa y robo. Robo, voy a un supermercado, agarro un detergente, pongo en un bolsillo, vengo, pago las cuentas, no se dieron cuenta que yo metí un detergente en mi bolsillo en alguna parte, salgo de allí, yo he robado algo del propietario. Estafa. Yo traje 3 detergentes, paso, se hace las verificaciones correspondientes y de repente me han cobrado por 2 detergentes. Yo traje 3 detergentes. Entonces, sin darme cuenta, metí entre los 3 detergentes, yo pagué sin preguntar el precio en sí y al mirar me doy cuenta que 2 nomás me cobraron y yo no avisé. Estoy estafando en este caso. Y estafando. Si no me doy cuenta, no ha pasado nada. Ahora, lo que estoy así, si es de buena fe que llevo, pero si es de mala fe ya,
no es un robo, sino viene a ser una estafa. ¿Por qué? Porque el propietario me está entregando a mí sin mediar, ¿verdad?, una clandestinidad o una violencia a la acción que estoy haciendo. Bien, entonces, es que en la reivindicabilidad, dice, pasamos acá en esta parte, reivindicabilidad. De lo expuesto se desprende que el propietario puede reivindicar la cosa solo en el caso que la cosa haya sido robada o perdida. Sobre este tema se volverá a estudiar en otra lección correspondiente. Pero es importante tener en cuenta entonces que si el propietario ha entregado las cosas, yo llevé de buena fe lo que estoy llevando, el propietario no puede exigir nada al respecto. Pero sí, en los casos de clandestinidad, en los casos de robo, sí puede exigirme, inclusive es penal, puede ser penalizada. Efecto de la posesión con relación a la prescripción y a la percepción de frutos y a las acciones posesorias. Los que sin título, pero de buena fe poseyesen o poseyeran inmuebles como dueño o por otro derecho real, harán suyos los frutos naturales e industriales una vez separados, y los civiles solo percibiéndolos efectivamente, aunque estos correspondiere al tiempo de su posesión. Terminada la posesión, los frutos pendientes corresponderán al dueño o usufructuario, pero será resarcido el poseedor de buena fe por los gastos efectuados para producir. Por tanto, los frutos serán del poseedor de buena fe con su percepción. Si fuere de mala fe, debe los mismos. La posesión ininterrumpida por el tiempo y las condiciones determinadas por la ley hace adquirir al poseedor el dominio de la cosa. Posesión ininterrumpida. Así, para inmuebles tenemos la usucapión corta, que requiere de 10 años de posesión, justo título y buena fe, 1990. Y la usucapión larga, que se obtiene con el transcurso de 20 años de posesión ininterrumpida. Para los muebles, la posesión requerida es de 2 años cuando las cosas muebles cuya transferencia exija inscripción en el registro público hubiese sido robada o perdida, computándose el plazo desde que fuera anotado a su nombre. El plazo se extingue a 3 años para aquellas cosas muebles que en el mismo supuesto sean robadas o perdidas, no requieran ser inscritas. En este caso estamos hablando de vehículos por sobre todas las cosas. Bueno, en cuanto a vehículos, si encontramos, de repente, ¿dónde encontrar? Tenemos allí, después de 3 años, pero primero tendríamos que informar. Desde el momento en que informamos, se tiene computado los tiempos. Si yo no informo, nunca sabrá su dueño dónde está la cosa perdida o robada. La posesión de estos dos supuestos debe ser de buena fe, continua y calidad de dueño. Acciones posesorias. Un título válido no da sino un derecho a la posesión de la cosa, no a la posesión misma. El que no tiene sino un derecho a la posesión no puede, en caso de oposición, tomar la posesión de la cosa. Debe demandarla por las vías legales. Nadie puede turbar arbitrariamente la posesión de otro. Este es con relación al artículo 1940, es con relación a una oposición que se tenga con relación a dominio de un inmueble. Yo tengo el título, la otra persona está en el terreno. Entonces, yo no puedo
de ninguna manera usar la fuerza, sino tengo que realizar todas las vías legales de tal manera a que mi posición se me restablezca. ¿Está? Hasta que el opositor, la oposición a mi posesión, ¿verdad?, pierda esa posesión que está teniendo por estar en el inmueble. Derechos y obligaciones inherentes a la posesión. Obligación propter rem. Son obligaciones inherentes a la posesión las concernientes a las cosas y que no gravan a una o más personas determinadas, sino al poseedor de una cosa determinada. Esta norma indica que las obligaciones inherentes a la posesión no afecta a personas determinadas. Ellas constituyen cargas para quienes sea poseedor en un momento determinado. Son las llamadas obligaciones propter rem, por causa o por razón de las cosas, llamadas también obligaciones ambulatorias. Se tratan de obligaciones concernientes a una cosa que no gravan a una o más personas determinadas, sino indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada. Después tenemos las obligaciones inherentes a las cosas muebles. El poseedor de cosas muebles debe exhibirlas ante el juez en la forma establecida por la legislación procesal. Cuando la exhibición fuere perdida por quien invoque un derecho sobre las cosas, los gastos serán a cargo del que la pidiere. En el artículo 209 dice, los que pretendan demandar podrán pedir ante la demanda que se exhiba la cosa mueble. Derechos y obligaciones inherentes a la posesión de cosas inmuebles. Son derechos inherentes a la posesión de cosas inmuebles, la servidumbre activa, y son obligaciones propias de ella, las restricciones y límites del dominio establecido en este código. Se denomina servidumbre al derecho real, perpetuo y temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él o ejercer cierto derecho de disposición o bien impedir que el propietario ejerza alguno de sus derechos de propiedad. Es importante tener presente porque la servidumbre es lo que más muchas veces, ¿verdad?, se tiene dentro de nuestra legislación y problemas en el vecindario. Entonces, es una parcela de tierra que una persona, un propietario de un inmueble, ¿verdad?, pide y gana con relación a su vecino para tener acceso. Entonces, a pesar de que esa parcela de tierra es mía, yo no puedo hacer goce ni disfrute de ella. Bien, hasta ahí entonces, y acá tenemos las actividades. De la misma manera, las actividades, quiero que me hagan acá, me hagan un poco un resumen, cortito nomás, de lo que pueden aprender. Una vez que lean bien, porque en este tiempo, leerles, explicarle un poco, ¿verdad?, que es de repente 3 unidades un poco extensas, son extensas las unidades. Entonces me gustaría que ustedes lean y relean bien, y una vez que hagan una vez que lean todo, hagan un pequeño resumen, y eso con las tareas, ¿verdad?, que tienen aquí, me alzan en la plataforma. Nuevamente explico, sacamos todo esto, todas estas informaciones y la presentación, y dejamos hasta aquí, y esto pueden completar en Word y me pasan las actividades correspondientes. Esto inclusive pueden sacar también la bibliografía básica que le di para el estudio. Bueno, ¿algunas preguntas así para
terminar, estamos ya muy tardecita nuestro trabajo, nuestra tarea, pero con buena cantidad de gente esta vez compartiendo. Ya estamos 5, 6 conmigo. ¿Algunas preguntas o ya podemos descansar? Sí, profe, una consulta respecto a las servidumbres. Decime. Las servidumbres, bueno, yo soy propietaria, supongamos que yo soy propietaria de una propiedad en sí, ¿verdad? Y el vecino conlindante necesita una parte de esto que yo le brinde, ¿verdad? Sí. Si bien me pueden obligar a través de un juicio para otorgarle la servidumbre, esto debe ser pagado, ¿verdad? No. Si es pagado, si de repente es pagado, vas a estar vendiendo tu propiedad. Este es una solicitud que van a hacer a través de una vía judicial correspondiente, de tal manera, por no tener acceso a su propiedad, porque no debe tener acceso ni por otro lado, entonces solicita y el propietario accede a eso. Puede ser de motus propio, puede ser a través de juicio. De repente el propietario se da cuenta que si verdaderamente se necesita, entonces de motus propios se acercan a un juez, se acercan, ¿verdad?, a un tribunal correspondiente y hacen las documentaciones respectivas de la servidumbre. Hasta tanto el otro no tenga otro acceso por otra parte. Una vez que tenga acceso, el propietario tiene el derecho de usufructo, de goce y dominio total nuevamente de su propiedad. Pero de ninguna manera, si vos estás recibiendo dinero, entonces estás vendiendo tu propiedad, la parcela de tu propiedad. Y supongamos que no es voluntario este acuerdo, ¿el juez me puede obligar a otorgarle la servidumbre? Sí, el juez debe hacer eso porque es una servidumbre, es una responsabilidad social que el derecho civil tiene y que el juez, a través del juicio correspondiente de la vía judicial, el juez va a otorgar a la persona, porque no puede la persona estar aislado, no puede no tener un acceso a la calle, no puede tener un acceso a su lugar de vivienda, por el solo hecho de que el propietario compró todas las parcelas de sus alrededores, o tiene dominio sobre todo eso, entonces le deja como en una isla ahí en el medio, entonces tiene que darle una servidumbre, un fondo servidumbre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda acceder a su propiedad. ¿Y ¿Respondí, qué Alicia? pasa, profe? Sí, respondido. ¿Y qué pasa si justamente sea el caso que planteaste, que yo compro todas las parcelas cercanas y únicamente si le otorgo la servidumbre puede acceder a su propiedad? O sea, ¿esa servidumbre debería ser de por vida o sea, yo pierdo el usufruto de mi propiedad de poder usar ese espacio entonces de por vida si nunca tiene otro acceso? Sí. En realidad es tuyo, pero tenés la obligación legal de acceder a esa parcela, y que debe ser definida, ¿verdad?, de acuerdo a la menor cantidad de propiedad de inmueble que pueda afectar para que él pueda llegar a su propiedad. Que de repente no sea de repente una propiedad que está en el medio, pero que él quiera, o la persona que quiera un dominio de una parcela de tierra, que primero vaya por el arroyo, después pase por el cerrito y después baje a su casa, él no va a estar decidiendo aquello, sino el juez le va a hacer decidir
dirección, o sea que el espacio que más corto entre la salida y su hogar. Comprendido, profe. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces. Por mi parte, no. Bueno. Entonces, nos volvemos a ver el lunes. Ahí ya tenemos en la plataforma también la actividad del lunes. A mí me gustaría ya abrirles hoy. Así entonces este fin de semana ya van ustedes leyendo también eso. Y para poder alzar el lunes ya sus trabajos también. Y bien, si no hay nada más, entonces me despido. Nos vemos nuevamente el lunes a las 8 de la noche con nuestra clase de Derecho Real. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, hasta el lunes, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Si escuchas la voz del viento, ya